Racionalismo y empirismo. De las corrientes filosóficas que surgen al finalizar la Edad Media y en los años subsecuentes, las más destacables son indudablemente el racionalismo y el empirismo. Y aunque se pueda considerar que ambas se encuentran continuamente en disputa, la realidad es que cada una de ellas tiene formas particulares de asumir el problema del conocimiento. De alguna u otra manera esto las convierte en herederas de los problemas escolásticos en torno al nominalismo y al realismo, es decir, este gran problema de los universales que va a estar en la boca de los grandes intelectuales de la Edad Media, pero que en el siglo XVII va a cobrar otra forma de manifestarse. Por un lado, vamos a tener a estas dos escuelas confrontadas. René Descartes como el principal representante del racionalismo, Leibniz y Spinoza. Y por otro lado, desde Inglaterra a John Locke, a Berkeley y a David Hume, que quizás sea el más significativo de los pensadores empiristas de este periodo. Pues bien, si vuelvo a insistir, se suele pensar que ambas se encuentran en disputa. La realidad es que cada una tiene sus singularidades, lo cual sí confronta con las anteriores, pero veremos que también hay un punto de unión entre las dos formas de asumir el problema del conocimiento. Para los racionalistas, la evidencia racional es el único principio supremo de la verdad y que no es aplicable a objetos sensibles sino a todo contenido mental. Y esto va a permitir que para los pensadores racionalistas la metafísica sea posible, necesaria y garantizable. Mientras que para los pensadores empiristas la experiencia sensible es el punto de partida del razonamiento y la metafísica será ampliamente cuestionable, principalmente por David Hume. Aún así, ¿de qué hay de común entre estas dos formas de pensar? En principio, el problema del conocimiento cobra no un solo sentido, sino varios, lo cual da a entender de que no es un tema que se pueda agotar de una sola manera. El conocimiento se construye. Pero por otro lado, también hay un profundo interés en la ciencia. Recordemos que Leibniz va a ser uno de los fundadores del cálculo infinitesimal, que Descartes va a estar interesado en las matemáticas, que va a haber, nuevamente Leibniz va a estar interesado en la alquimia, que va a ser la química, el preámbulo de la química moderna. También va a haber un desarrollo constante y vigoroso, sobre todo en el terreno de la escritura. Tanto empiristas como racionalistas van a conocer la obra de sus contemporáneos, la van a comentar y en algunos casos la van a criticar. Recordemos el caso de Locke, cuando él escribe que no hay nada en la mente que no haya estado primero en los sentidos. Y que Leibniz responde, eso es cierto, pero hay algo en la mente y es la capacidad de entender. Por otra parte, también hay una confianza en la inteligencia humana, lo que ya es un preámbulo de los futuros progresos de la Ilustración. Y finalmente hay una decisión para difundir el saber y generar el progreso de la humanidad. Y quizás no haya dos pensadores más encontrados, uno totalmente optimista, el otro muy escéptico, que Leibniz y Hume. Hará falta casi un siglo para que Kant venga a armonizar las dos propuestas de estos autores, pero será necesario señalar que para Leibniz existen dos tipos de verdades en su teoría del conocimiento. Las verdades de razón, que se fundamentan en la relación del sujeto con un predicado y están determinadas por el principio de contradicción. No podemos predicar algo sin contradecirlo simultáneamente. Eso es lo que determina las verdades de razón. Y las verdades de hecho, que son autodeterminativas y están fundamentadas por un principio de razón suficiente, se bastan a sí mismas. Esto le va a permitir fundamentar su obra sobre la bondad de Dios y sobre la creación del mundo, que será la Teodicea, y la teoría de las mónadas. Por otro lado, para David Hume, el entendimiento humano está condicionado
a la manera de conocer los objetos externos. La presencia constante de los objetos externos no nos da una base racional para sostener que existen, sino que es mediante una creencia de que estos son, y la costumbre de que tenemos la presencia constante de ellos, es que nosotros vamos a conformar un conocimiento de las cosas. Conocimiento que deriva de la experiencia de estas cosas, pero que también lo va a llevar a considerarse desde una postura totalmente escéptica. Ahora bien, ¿todo esto qué sentido puede darse para pensar una filosofía de la educación? Pues bien, Leibniz va a ser un autor que va a tener una relación epistolar muy amplia con diversos miembros de cortes europeas. No solamente fue filósofo, matemático, alquimista, sino también que fue enviado a diferentes cortes como embajador y se hizo de contacto con diversas princesas principalmente. Y en estas misivas comunicaba su intención para que pudieran tener la determinación para educarse a sí mismas. Pero también hacía las aclaraciones de que tal educación debía ser gradual y progresiva, considerando los aspectos del alma humana, es decir, sus propias capacidades, pero también esto le lleva a caer en un optimismo pedagógico, un optimismo que va a ser muy criticable. Creer que hay una claridad intelectual y que ésta es alcanzable. Si todo se puede comprender, todos tenemos la capacidad de comprender, lo cual puede ser verdadero, pero en la postura tan optimista de Leibniz, eso se vuelve un problema porque no determina los límites y los problemas de la razón, cosa que Kant sí hará. En el lado de Hume, su escepticismo se vuelve totalmente crítico, lo que será de mucha utilidad para los futuros progresos de la ilustración y de la ciencia. Pensemos en Kant y pensemos en Darwin. La crítica que se va a hacer a la realidad y al conocimiento en ese momento no se pueden pensar si no es mediante la postura de David Hume.